Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Golden es ahora el álbum número 143 con más reproducciones de todos los tiempos de Spotify, superando al álbum Nothing But The Beat, de David Guetta. Felicitaciones, Jungkook. Jungkook ya ha superado los 500 millones de reproducciones en Spotify en lo que va del año, y es su cuarto año marcando este récord. Felicitaciones, Jungkook. Seven en Spotify Global se encuentra en el puesto 98. Sigue escuchando Seven, Standing Next to You y 3D. Hatio ha alcanzado 150 millones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jungkook, sigamos escuchando Golden. Q, en Spotify Argentina está en el número 155. Spotify Chile en número 17. Spotify España número 148. Spotify República Dominicana número 76. Spotify Irlanda número 153. Spotify Honduras número 82. Spotify Estados Unidos número 21. Spotify Japón número 5 y Spotify Global número 14. Según predicciones, Jimin la próxima semana quedaría en estado recurrente en la lista Billboard Hot 100. Esto significa que saldría de la lista, pero Billboard la considera relevante, pero no veremos más ajo en los Hot 100, a menos que marque nuevamente una buena puntuación para entrar. Tiene que ser bajo los top 50. Nuevamente un llamado a las fans de Estados Unidos y Puerto Rico a darlo todo por Jimin, maximizando el stream premium y comprando Who, si no lo has hecho. Continuamos apoyando a Jimin y sigue reproduciendo Who, en todas sus versiones. Diversos medios coreanos han dado la noticia del récord que logró Jimin en los Billboard Hot 100, en ser Who, la canción con mayor permanencia en la lista Billboard. Jimin, siendo reconocido en su país. Who es ahora la canción más reproducida de un artista de K-pop asiático en Spotify Global Top Songs Chart. Felicitaciones, Jimin. With You, la canción que Jimin cantó junto a Sungbon, ha superado los 300 millones de reproducciones en Spotify. Felicidades, Jimin y a Sungbon. Vota por Jimin en los Shining Awards, como el artista más popular del K-pop 2025. Vota cada una hora, quedan 10 días para que cierre la votación. Vota por Jimin con Who, y Jungkook con Standing Next to You, enviando solicitudes para los Music Awards Japan, son 24 solicitudes diarias. En estos momentos Jimin está en sexto lugar y Jungkook en el número 23. Sigue votando por Jungkook. Diario Militar Jungkook. Menú de día jueves. Desayunaron: arroz, sopa de dumplings, estofado de cerdo con pastel de arroz, salteado de calabacín con setas y kimchi. Almorzaron: arroz, mini samgyetang, vieira a la mantequilla, ensalada de espinacas, patata tornado, kimchi y leche. Cenaron: tazón de arroz con atún y mayonesa, sopa de patata y cebolla, cerdo agridulce, ensalada de rábano encurtido, kimchi y tazón de ramen. El tiempo en Yeoncheon. Ha llegado la primavera a Corea. En la mañana 2 grados Celsius,
parcialmente nublado. En la tarde 7 grados Celsius, nublado. Tarde-noche, 14 grados Celsius, despejado. Esta estación del año indica la pronta salida de nuestro Jikook, solo les queda un 15% y ya estarán con nosotras. Tan solo 2 meses con 20 días. Se publicaron unas fotos donde se ve a Jungkook comiendo en un restaurante junto a su amigo Minju. El testimonio de la supuesta persona que los atendió y tomó las fotos, dijo que Jungkook fue muy amable, a su vez le dijo que si publicaba las fotos, no podría ir al restaurante nuevamente y aún así las publicó. Es lamentable que las subiera, porque claramente Jungkook quiere comer y estar tranquilo en sus vacaciones. Hay otro testimonio de una persona que vio a Jungkook cuando salía del restaurante y le pidió un autógrafo. Él amablemente se lo dio, y también 3 fans japoneses pudieron obtener su firma. Puede ser que Jungkook y Jimin hayan vuelto de sus vacaciones, no lo sé, tampoco sé si Jimin salió de vacaciones. Jimin no se ha dejado ver estos casi 16 meses, así que solo creo que cuando Jungkook sale de vacaciones, Jimin también lo hace. Aclarar que el Buddy System no exige que ambos se tomen vacaciones al mismo tiempo. Jimin o Jungkook pueden tomarse vacaciones y uno de ellos puede estar en su batería. Espero que hayan disfrutado y descansado en estas vacaciones para terminar estos casi 2 meses de servicio militar que les quedan. ¿Sabías que? Las exvecinas, haciendo acusaciones falsas a las Jikookas, diciendo que denunciaron este video que una cuenta en TikTok subió y Jungkook le dio like en diciembre de 2023. Pero resulta que la cuenta fue bajada porque la creadora subió un video de Hobby manejando y posiblemente TikTok lo encontró que violaba sus normas. Así que exvecinas, no somos inseguras como ustedes, no nos interesa bajar una edición solo porque Jungkook le dio like, seguramente la encontró divertida. No por algo más y sí, le dio like 2 días antes de entrar al ejército junto a Jimin y no con la edición. Estas exvecinas siempre dueñas del circo. Nos queda confirmado que la foto publicada días atrás, el que está junto a Jimin es Jungkook, las AKs coreanas de Jungkook, explotaron enojadas, diciendo que la foto fue manipulada por inteligencia artificial, y eso era penado por la ley. Esta dice, se determinó que la imagen era falsa, pero ¿quién lo determinó? Ellas mismas probablemente. Hace 2 años que Jimin y Jungkook tomaron la decisión de irse juntos y todavía esta gente no acepta ese hecho, y es lo más natural que se tomen fotos en el ejército. Ya lo dijo Jungkook, cuando termina su turno, va junto a Jimin y conversan, se van solos a cantar, se duchan juntos, duermen juntos, están siempre juntos, las únicas que no lo aceptan son las exvecinas y las AKs. 저는 이제 그 취사장 마감하고 올라가가지고 노래 얘기 엄청 하고 막 맨날 막 서로 흥얼거리고 있고 막. Ahora ya lo sabes. ¿Se imaginan la vida sin oír Sure? Pues yo no, y cuando digo siempre que fue un regalo para nosotras, porque así lo es, y creo que también fue un regalo para ellos estos viajes que hicieron antes de entrar al servicio militar. Que Jimin y Jungkook hicieran tiempo en sus apretadas agendas, nos hace ver de cuánto ellos querían hacer esos viajes. Hablemos de Connecticut, cuando Jungkook agradeció a Jimin por ir con él a Connecticut, cuando Jimin estaba dudoso del programa. Desconectó a Jungkook de todo el estrés que tenía por su lanzamiento como solista. Jungkook pudo despejar su mente de la presión de esos tiempos. Sin Jimin ahí, hubiera sido muy malo para Jungkook. Jimin lo animó cuando él sentía que no había salido del todo bien su presentación. Ese viaje a Connecticut fue el salvavidas de Jungkook donde comenzaba su etapa de solista, con toda la presión que había sobre él. Jimin fue la medicina para su estrés. Se sintieron también los dos juntos, después de un periodo, donde ambos no pudieron estar 24 horas y 7 días a la semana, como ellos estaban acostumbrados. Fue un viaje de reconectarse, y así lo dejaron ver, cuando Jimin le dijo que era su último día juntos.
Jungkook no contestó y prefirió ignorar lo que dijo Jimin, porque sabía que venían días de presentaciones y estar nuevamente distanciados por el trabajo. Probablemente aprovecharon sus últimas horas juntos, cenando en el Antoya por segunda vez, sin cámaras y según testigos, sin staff, los dos solos. Connecticut sin dudas fueron unas vacaciones inolvidables para ambos, un poco accidentadas cuando Jimin enfermó y Jungkook durmiendo le pegó un codazo, pero aún así, supieron llevar todo eso con risas. 근데 팔꿈치로 안 찍었어 이거는? 네? 팔꿈치로 안 아, 찍었어? 아니, 진짜 자면서 MMA 하잖아. 아니, 조용히 하세요. 그 지금 지금 얘기하는 그 맞춤. 어? Porque lo importante era estar juntos, sin importar lo que pasara, juntos todo lo pudieron resolver. Día 82. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.